Amigas, estamos de vuelta con más de su programa Café en la Mañana. Vamos a recordar nuestros puntos de conexión. @Café en la Mañana con 2E por Twitter, Café en la Mañana con una sola E por Instagram, Café.en la Mañana por TikTok, en Macaro Aburto por todas mis redes sociales, Michelle Caballero por Twitter y El Caballero TV por Instagram. Son nuestros puntos de conexión para que estemos allí interactuando de este tema tan importante que vamos a estar tocando el día de hoy. Seguimos hablando de redescubrir la historia. Recuerdo que la semana pasada o antes pasada también estábamos hablando de otra fecha importante y vamos a conversar con Alejandro López, presidente del Centro Simón Bolívar, y vamos a hablar acerca de este coloquio internacional bicentenario de la batalla de Pichincha. Profe, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Emma Carolina, Michelle, por la invitación y saludos a todos los usuarios y usuarias de BTV. Bueno, estamos en una ocasión importantísima, otra fiesta del Bicentenario. La República Bolivariana de Venezuela, desde el año 2006, por iniciativa del comandante Chávez, comenzamos en el ciclo bicentenario conmemorativo. Se ha creado desde entonces una comisión presidencial para la conmemoración de los bicentenarios, y del 2006 arranca porque son los 200 años del desembarco de Miranda en Coro, en la vela de Coro. De modo que nosotros en este ciclo conmemorativo que nos une, que nos refuerza en términos de identidad nacional, de la memoria histórica, estamos organizando desde el Centro de Estudios Simón Bolívar este coloquio internacional en ocasión de la batalla de Pichincha, que es, digamos, batalla de Pichincha es a Ecuador como Carabobo a Venezuela y como Boyacá a la Nueva Granada, Colombia actual. O sea, es un episodio decisivo para la liberación del territorio ecuatoriano. Importante esto, ¿cómo se suscribe, o cómo se inscribe, mejor dicho, en el marco de esto que hablamos de redescubrir la historia, ¿no? Mucho de lo cual no se contaba. Recordamos, por ejemplo, cuando el comandante Hugo Chávez avanzó hacia dar a conocer más la imagen de Bolívar, se redescubrió su rostro, ¿no? Gente que inclusive ataca parte de esa historia que ahora se está descubriendo, o que de repente simplemente pinta y dice, no, Bolívar no era ese. ¿Qué se puede decir en torno a esto? Mira, uno de los puntos que quisiera compartir es el enfoque, ¿no? Desde la Red de Historia, Memoria y Patrimonio y las institucionalidades que están en el Ejecutivo Nacional orientadas a la preservación de nuestra memoria histórica, ha surgido y hemos planteado un término y una postura política acerca del pasado, que es la historia insurgente. Cómo nosotros vemos la lucha del pueblo contra los sistemas de dominación, cómo rompemos con ese esquema tradicional donde, bueno, son las élites, sobre todo en este proceso independentista, blancas, concretas, ¿no? ¿Cómo es que se despliega la sociedad completa? La batalla de Pichincha, con este enfoque, nosotros vemos que uno de los puntos importantísimos nos habla mucho de la solidaridad internacional. La batalla de Pichincha es la primera batalla de ese ciclo de independencia que comanda además Sucre, no la primera batalla de Sucre, pero es una de las batallas más importantes, que resalta mucho porque coinciden combatientes de muchas nacionalidades por primera vez. Venezolanos y neogranadinos, en ese momento colombianos, ¿no? En la gran República de Colombia, quiteños, guayaquileños en lo que va a ser después Ecuador, peruanos y altoperuanos lo que va a ser bolivianos, luego chilenos, argentinos. Por primera vez esto sucede. Eso nos habla algo de lo que es la doctrina de Bolívar, la unión geopolítica, que es otra forma de ver al libertador en una acción actual y sobre todo en un contexto como el que tenemos ahorita, en el que está planteado las Cumbres de las Américas y todo lo que ha sucedido alrededor de él. Entonces, esa manera de plantearlo, profe, como lo dice Michelle, es nuevo, o sea, es innovar o es mostrar otra cara, otra faceta de lo que antes de pronto se nos mostraba a través de los libros, o uno iba al liceo, al colegio, y la manera de mostrar la historia era diferente a cómo se quiere mostrar ahora, ¿no? Sí, la idea es que la historia tenga el rostro del pueblo, que nos identifiquemos en este relato, que sepamos que la historia no se construye solamente por sectores de élites, por los pudientes. Dicen que la historia la cuentan los triunfadores. Es así, y el pueblo es triunfador, de eso se trata, ver cómo el pueblo triunfa en este proceso. Darle la vuelta y, bueno, vamos a encontrar a toda la cantidad de la sociedad que tradicionalmente ha sido excluida, no solamente del relato histórico, pero claro, sino también del mismo sistema, ¿no? ¿Esto es el coloquio internacional que contempla? El coloquio internacional contempla reunir a historiadores e historiadoras de nuestro continente, de nuestra América. Hemos convocado ya, tenemos hasta ahorita la confirmación de 10 historiadores e historiadoras que vienen desde México, Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, Cuba. Esto nos ha motivado mucho porque es el honor y es digamos, es correspondiendo a lo que significa la batalla de Pichincha, que es la unión. Hay temas centrales que vamos a estar discutiendo. La unión de nuestra América es uno de esos
temas centrales, cómo se han desarrollado las luchas anticolonialistas y antiimperialistas en el siglo XIX, XX y XXI, trayendo la historia hasta la actualidad. Y por último, el ciclo de las revoluciones independentistas, donde vendrán muchos profesores y profesoras a hablar de cómo ha sido el desarrollo de la independencia a 200 años de la conmemoración de esta batalla. Profe, esos 10 historiadores van a hacer sus ponencias, está abierta al público, ¿cómo es la temática que se va a manejar allí? O sea, el pueblo puede acceder a esa información que se va a estar generando durante ese coloquio. Sí, nosotros vamos a estar aquí en la ciudad de Caracas organizando este encuentro académico. Van a ser un ciclo de conferencias desde el día 23 en la mañana hasta el día 24 al mediodía. Y uno de los elementos que se contempla, que hemos contemplado, es la transmisión vía streaming de todas las ponencias. Así que quien esté en su casa, en su oficina, puede, a través de nuestros canales, las redes sociales del Centro de Estudios Simón Bolívar, participar y además formar parte de esta dinámica que busca sobre todo encontrarnos como una gran comunidad histórica, cultural. En esta coyuntura, en la convocatoria de las Cumbres de las Américas, que corresponde a la doctrina Monroe, es el monroísmo versus el bolivarianismo, es el concepto de panamericanismo. O sea, lo que está sucediendo ahorita no es una coyuntura actual, es una coyuntura que tiene un trasfondo histórico. Y precisamente, Pichincha, ¿qué significa? Bueno, la unión de los pueblos americanos hace posible la derrota de cualquier imperio, en su momento el imperio español, y aquí estamos requebrajando cada vez más la imposición del imperialismo norteamericano. ¿Qué significa justamente la batalla de Pichincha para este proceso de independencia, tomando en cuenta, bueno, los bicentenarios que ya se han celebrado y qué impacto tuvo en esta ruta? Mira, nosotros venimos de conmemorar el año pasado el bicentenario de la batalla de Carabobo, la gran campaña que libera la mayor parte del territorio venezolano. Pero Bolívar desde el año 20, mientras está suscribiendo el Tratado de Armisticio con Morillo, está muy pendiente de lo que está pasando en la zona de Quito y de Guayaquil, que ambas zonas en el año 20 se declaran independientes y buscan el apoyo de la República de Colombia, entendiendo que la República de Colombia es una potencia militar que apoya para la liberación, no para la ocupación. Eso es una parte también de la doctrina bolivariana. Bolívar idea la campaña al sur, que encabeza luego Antonio José de Sucre, con la idea de apoyar, e incluso respetando las decisiones propias, autónomas de cada una de las regiones. Luego se van a esas regiones a componer lo que es la República de Colombia. ¿Qué significa Pichincha concretamente? La liberación de Quito, la última gran ciudad y el último gran territorio que va a componer toda la República de Colombia, que nace en 1819, la que conocemos por los libros como la Gran Colombia. Esta es una gran nación de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Europa Central cabe y todavía queda espacio. Salida al Atlántico, al Pacífico, ya la proyección del canal que ya Bolívar incluso había previsto, la importancia de Panamá, todo eso significa Colombia en ese momento, y Colombia con la liberación de Quito también garantiza lo que va a suceder luego, la liberación del Perú, que es el enclave realista que tiene mucha fuerza en el año 22-23. Y Bolívar llega a Perú también invitado por el Congreso de Perú, que es importante también siempre señalarlo. O sea, Bolívar no impone ningún tipo de régimen sobre Perú, sino acude a un llamado e incluso luego entrega el mando cuando cumple con todos los objetivos. Entonces, se trata de conmemorar y también de discutir la vigencia actual de lo que sucede, porque la historia es un elemento vivo, no corresponde solamente a los libros, no corresponde solamente a las clases, sino a la acción política actual. Y lo vemos expresado en estas coyunturas, como Venezuela era vanguardia en su momento de una revolución, lo sigue siendo en este momento y siempre va a estar en contradicción directa con los Usted le iba a imperios. preguntar eso, profe, ¿cómo nosotros plasmamos o evaluamos la situación que ocurrió hace tantos años, hace 200 años atrás, y cómo lo vemos en la actualidad, que no es nada distinto? Vemos todavía que se tratan de imponer las grandes potencias, se tratan de imponer las grandes hegemonías, como ocurrió hace 200 años atrás. Vemos, como usted también lo acaba de mencionar, el tema de la Cumbre de las Américas, cómo simplemente se evita a países como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, por no pensar igual a Estados Unidos, por decirlo. Entonces, ¿cómo se hace esa evaluación? El comandante Chávez siempre lo decía, es necesario conocer la historia para nosotros ver qué está sucediendo acá en el presente, no es nada distinto. No es nada distinto a la medida que
uno se plantea, bueno, esa visión estratégica de Bolívar de la unión, que nace también del pensamiento de Francisco de Miranda, el concepto de Colombia como la unión de todas las antiguas colonias de España en América. Significa también lo que es la gran diferencia que existe entre la doctrina de Bolívar y la doctrina de Monroe. La doctrina de Monroe cumple 200 años el año que viene. Eso es otro elemento para uno tenerlo en consideración también. Lo que consigue Bolívar en la reunión en el Congreso Anfictiónico de Panamá, la primera reunión de pueblos libres americanos, buscando cómo definir sus propios destinos, las alianzas, los tratados de amistad. Pichincha nos habla de la actualidad, como les mencioné antes, ¿no? De cómo la unión garantiza la victoria de los pueblos. En la batalla de Pichincha sucede otro episodio importante, digamos, hay orígenes también muy importantes a destacar, que es la primera vez que las fuerzas comandadas en el marco de la Revolución Patriota Independentista de América por Simón Bolívar y por José de San Martín, el libertador de Chile, de Argentina, el protector de Perú, se unen por primera vez. San Martín envía un contingente de peruanos a nombre del coronel Santa Cruz. Así que vemos la solidaridad entrando en acción, la cooperación internacional, elementos que en este momento son de mucha vigencia y de mucha importancia recordar que no forma parte de una coyuntura, forma parte de una relación histórica que debemos examinar y siempre tener presente. Uno se pregunta, por ejemplo, cuando ve la historia, cómo Bolívar, Sucre, nuestros héroes lograron todo esto y en una época en la cual no existían, por ejemplo, ahora como existen este tema de las redes sociales, no había nada de eso, ¿no? La tecnología. El tema de los aviones. Y en función de eso le pregunto, hubo un cambio y le pregunto si es así, con la llegada del comandante Chávez en 1999, con el tema de la historia, estaba dormido allí, se iba, como dice la canción de Ali Primera, a llevar solamente flores al mausoleo cada cierto tiempo y a confirmar que Bolívar estaba allí muerto, ¿no? Como decía Ali Primera en esta canción, en esa crítica o autocrítica que hacía a la Cuarta República. Mira, uno de los elementos donde ves la historia presente está ya plasmado desde 1990-91, que es el Libro Azul, las 3 raíces de la Revolución Bolivariana, el pensamiento de Robinson, ¿sí? De Simón Rodríguez, la acción de Bolívar y la acción también de Ezequiel Zamora. En la historia, el comandante Chávez no solamente tiene las referencias de un planteamiento ideológico para la Revolución Venezolana, sino además hay una construcción narrativa que nos incluye a todos. Vemos a Guaycaipuro, vemos a José Leonardo Chirino, vemos a Juana la Avanzadora, vemos a Bolívar. Los elementos de todo nuestro discurso histórico, de todo nuestro pasado nos dan fuerza, porque ahí nos vemos incluidos. El comandante Chávez fue un gran comunicador, pero también fue un gran pedagogo de la historia, un gran divulgador. Da gusto verlo. Un gran estudioso. Y bueno, sobre da todo, gusto. Claro, sí. Y por supuesto Bolívar, que está en el centro de su pensamiento, de su inspiración y de la puesta en práctica que lo vemos a diario. El Bolívar de la justicia social es el Bolívar de Chávez. El Bolívar de la Unión de los Pueblos Americanos es el Bolívar de Chávez. El Bolívar de la Constituyente es el Bolívar de Chávez. Ahí nosotros vemos muchos elementos que no solamente son retóricos, sino son la puesta en práctica de un proyecto político revolucionario. Profe, estos 10 ponentes que van a estar, que vienen invitados internacionales, ¿qué van a transmitir? ¿Bajo qué conceptos van a traer allí dentro de sus ponencias? Hay profesores que van a enfocarse y profesoras en los episodios de la guerra, la participación popular, ¿no? En la independencia. Hay otros que vienen a comentarnos acerca de cómo se ha formado el pensamiento unitario desde los distintos países, porque hay muchos países que han apostado y personajes y episodios históricos donde se ha apostado y se ha llamado a la necesidad de la unión de los pueblos americanos, no solamente el correspondiente al periodo independentista, y también lo que ha sido este gran proceso de resistencia y de insurgencia ante el colonialismo y el imperialismo, que no es que están superados históricamente. Tenemos una mentalidad colonial en muchos aspectos. Estamos bajo el marco de un asedio de un imperio. Así que recordar cómo ha sido, cómo nos hemos organizado, cómo han sido los ataques, sí, pero cómo se ha organizado el pueblo y cuáles han sido las respuestas y las victorias, es parte también de esas reflexiones que se tendrán y aun cuando hoy en el tiempo hay gente que dice que ese concepto es antiguo
eso de imperialismo, te tratan de hacer vender de que eso no existe, de que eso ya quedó en el pasado, y realmente no es así, ¿no? Está más vivito que nunca, lamentablemente, y se quiere imponer a propósito del tema de la Cumbre de las Américas. Así es. Bueno, profe, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a Gracias a recordar allí, Bicentenario de la Batalla de Pichincha, el próximo 24. En el marco de esto se va a llevar a cabo un coloquio que se va a estar desarrollando, profe, ¿en dónde? Se va a estar desarrollando aquí en la ciudad de Caracas, en el centro. Pronto vamos a dar los detalles y la convocatoria y sobre todo lo que va a ser la transmisión streaming de todas nuestras actividades. Y también lo que va a ser los bicentenarios próximos. Ok. En julio hay un bicentenario importantísimo. La entrevista que tuvieron por primera vez y única vez Bolívar y San Martín en Guayaquil. Y luego en octubre ese gran documento literario del Libertador, Mi delirio sobre el Chimborazo. Así que hay mucho todavía que conmemorar, que recordar y que poner al centro de nuestro interés nacional. Y la idea es, profe, empoderar al pueblo. Bueno, eso fue una enseñanza que nos dio el comandante Chávez, empoderar a la gente de esto. Nadie se imaginaba tener en sus manos una constitución o la historia. Ahora la gente la siente nuestra, propia, se empodera de eso y bueno, eso es gracias a la Revolución Bolivariana. Gracias, profe, por habernos Gracias a ustedes, gracias Michelle. acompañado. Bueno, la invitación para todos, 23 y 24 de mayo, un coloquio que se va a estar desarrollando aquí en la ciudad de Caracas. Para más información visiten las redes sociales del Centro Simón Bolívar, del Centro de Estudios Simón Bolívar, para allí obtener toda la información. Recordemos que es importantísimo, importantísimo poder conocer el pasado para poder entender el presente y futuro. Hacemos una pausa, bueno, ahí tienen el flyer, vamos a hacer una pausa, bien pendientes, ya venimos con más de su programa Café en la Mañana. Pausa cortita, no se aparten.